trata del acto de entrega del título Doctor Honoris Causa al doctor Francisco Mora Teruel, doctor en Medicina por la Universidad de Granada, España, y doctor en Neurociencia por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia Nacional de Medicina, Madrid, España. Para dar inicio a la ceremonia, nos ponemos de pie y recibimos a las autoridades académicas de la Universidad Siglo XXI y al honorando el doctor Francisco Mora Teruel, acompañado entonces por su madrina, la señora vicerrectora académica de la Universidad Siglo XXI, Magíster Laura Rosso, y escoltado a su vez por la señora rectora, Magíster María Belén Mendé, y el decano de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Siglo XXI, Magíster Pablo Rivarola. Les agradecemos a todos. Pueden tomar asiento, por favor. De esta manera daremos continuación al Congreso Innova Educa 21, recibiendo en esta instancia, para lo que vamos a hacer a continuación, nuevamente poniéndonos de pie para compartir el himno nacional de España en honor a nuestro distinguido. Muy bien, le solicitamos permanecer de pie porque seguidamente entonaremos juntos las estrofas del himno nacional argentino. Les agradecemos a todos. Pueden tomar asiento a continuación. Vamos en este momento a invitar a la rectora de la Universidad Siglo XXI, Magíster María Belén Mendé, a compartir unas palabras en el marco del reconocimiento del honoris causa al doctor Francisco Mora Teruel. Magíster María Laura Rosso, vicerrectora de Asuntos Académicos de la Universidad Siglo XXI. Magíster Pablo Rivarola, decano de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad. Doctor Francisco Mora Teruel, excelentísimo doctor que hoy se transformará en nuestro doctorado honoris causa. Decanos, directores de carreras, profesores de la universidad, profesores, maestros y académicos del sistema educativo argentino.
Es un honor para toda la comunidad académica de la Universidad Siglo XXI y para mí, como máxima autoridad de esta Casa de Altos Estudios, recibir al excelentísimo doctor Francisco Mora Teruel, doctor en Medicina por la Universidad de Granada y doctor en Neurociencia por la Universidad de Oxford, como miembro de honor a la comunidad académica de esta institución, al aceptar recibir el doctorado honoris causa que esta tarde procederemos a otorgarle. Como bien lo establece el estatuto de nuestra universidad, este reconocimiento constituye la máxima distinción académica que otorga a profesionales emblemáticos con prestigio internacional que se destacan por su actuación ejemplar en el ámbito académico, científico y de investigación. En estos años, en estos 22 años, hemos consolidado nuestra misión otorgándole esta distinción a ilustres personas y referentes en sus áreas de desarrollo, como lo son el doctor Julio María Sanguinetti, el doctor Fernando Enrique Cardoso, el señor Mario Vargas Llosa, el profesor Alberto Maistegui, el arquitecto César Pelli, el señor Francesco Galagno, el señor Tomás Eloy Martínez, el doctor Fernando Barros, Eros Roberto Grau, el doctor Abel Albino, el doctor Ricardo Alonso García, el profesor John Costa, el señor Julio Boca, el señor doctor Rafael Echeverría, Shiri Ravishankar, Franco Balais, Ricardo Lorenzetti, Sebastián Piñera, el doctor Jaime Gilaluja, el doctor Rodolfo Terraño, el doctor Juan David Nacio y el doctor Sugata Mitra. El vínculo entre España y la Argentina, fortalecido a través de los años y la historia, grato a los sentimientos de ambos países y estimulado por una activa vivencia de raíces compartidas, de realidades que hemos ido construyendo juntos e intercambio cultural, posiblemente encuentre esta tarde entre sus exponentes autoridades de la Universidad Siglo XXI y un académico ilustre, pensados como embajadores esta tarde aquí de este vínculo. Siento un gran y profundo honor que se une a la emoción con la que uno llega a estos eventos. Y esa emoción tiene que ver con la posibilidad de encontrar nuestros mundos, de acercar realidades y de demostrarle a nuestra comunidad educativa la importancia de crecer y desarrollarnos mirando al mundo, siendo humildes para aprender, generosos para compartir y construir y seguros para desafiar lo establecido, encontrando nuevos y vigentes pensamientos que nos ayuden a comprender la esencia del ser humano, sus circunstancias y sus desafíos, respecto de sí mismo y por sobre todo respecto de los otros, respecto del prójimo. La emoción con la que me presento y dirijo estas palabras ante ustedes hoy tiene su raíz y su razón en el estar aquí juntos, geográficamente unidos y cerca y localmente situados en la Argentina, en la República Argentina, y ser todos nosotros miembros de una misma comunidad académica cuya sede es el mundo. Tengo la profunda convicción, y lo hemos visto durante la jornada de hoy, de que el mayor desafío que enfrentan posiblemente nuestros países y los países del mundo mirando al futuro es en torno a la educación. La educación que no consiste solo en formación de hombres y mujeres con competencias para el mercado. En ella trabajamos con los fines más fundamentales de ver al hombre en un nivel superior, en un estadio superior. La educación es sin duda una responsabilidad del ser humano para con el ser humano mismo. Representa la posibilidad de forjar valores y principios y transitar por la senda del desarrollo sin limitaciones. Estar hoy aquí en este recinto, entregando este honoris causa, es parte de ese compromiso. La universidad interpreta y cree que la internacionalización es un mandato y a partir de ahí busca abrir y traspasar fronteras porque el conocimiento realmente carece de esas fronteras. En esa dialéctica entre lo local y lo universal se alza como respuesta a la innovación de lo que hemos hablado el día de hoy, que es el modo en que entendemos podemos superar las problemáticas sociales.
dar nuevas respuestas a demandas también nuevas y hacerlo con la mayor calidad y urgencia para seguir siendo un actor comprometido con el desarrollo de las naciones. Y he aquí el especial interés de esta universidad por reconocer esta tarde al excelentísimo doctor Mora Teruel. Desde su lugar como pensador, científico y escritor, catedrático de Fisiología Humana, ha desarrollado un enfoque innovador en la neurociencia de la educación. Él dice, el cerebro necesita emocionarse para aprender y lograr de esta manera un aprendizaje más efectivo. Su aporte está sin duda ayudando a romper con los esquemas tradicionales de aprendizaje, abriendo nuevas posibilidades para captar la atención de los alumnos, evitando la monotonía del clásico aprendizaje académico. Tal como lo afirma en su libro, solo se puede aprender aquello que se ama, es decir, aquello que despierta sensaciones y genera sentido. Posiblemente solo se puede aprender aquello que deja huella en cada uno de nosotros. La excelencia no traza barreras de calidad ni tampoco puede soslayar la profunda unidad en la que nos encontramos para hablar de manera universal y construir un futuro con una visión humanista. El doctor Mora Teruel es hoy nuestro agasajado. Y yo quiero contarle, doctor, que en el 2014, hace pocos años, asumí el rectorado de esta universidad, hoy la universidad privada más grande de mi país, la República Argentina, en la cual se forman más de 62.000 alumnos y trabajan más de 1.000 profesores e investigadores, a los cuales represento humildemente esta tarde. En nombre de cada uno de ellos es que le ofrezco con admiración profunda esta distinción de doctorado honoris causa de la Universidad Siglo XXI. Esta universidad no solamente premia y distingue pasión por el conocimiento, sino también los valores como los que el doctor Mora Teruel ha plasmado a lo largo de toda su vida. Así es que la Universidad Siglo XXI desea que su contribución tan innovadora en el campo de la neuroeducación sea reconocida como aporte a la pequeña comunidad que conformamos los hombres y las mujeres del mundo. Honor a quien honor merece esta tarde. Felicitaciones, doctor. La palabra de la rectora de la universidad, Magíster María Belén Mendé. Hoy la Universidad Siglo XXI distingue al doctor Francisco Mora Teruel por su trayectoria, compromiso y desempeño en la educación. Por tal motivo invitamos a la señora vicerrectora académica Magíster Laura Rosso, en su carácter de madrina, para que realice la inauguración de la ceremonia y la laudatio, fundamentando de esta manera la designación. Muchas gracias. Dos cuestiones ha tenido en cuenta el Consejo Superior de la Universidad Siglo XXI para otorgar la máxima distinción de esta casa de estudios al doctor Francisco Mora Teruel. La trayectoria profesional y científica superlativa del doctor Mora y el impacto social y académico que han tenido sus estudios para la reflexión sobre los procesos de aprendizaje en educadores y educandos. En ambas cuestiones me explayaré hoy en esta laudatio. La neurociencia, entendida como conjunto de disciplinas, nos permite tener nuevas dimensiones y posibilidades sobre el sistema nervioso, con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro. Existen múltiples disciplinas como la neuroanatomía, la neurofisiología, neurofarmacología, neuroquímica, neuroética, entre otras, que a la luz de los avances científico-técnicos que la evolución nos trae, han permitido y permiten resolver múltiples problemas o complejidades del hacer y del vivir. Sin embargo, hace muy poco tiempo que en educación, y tal como manifiesta el doctor Mora Teruel, el interés por conocer y crear puentes de entendimiento entre la neurociencia y la educación
ha comenzado a crecer en las instituciones educativas de todos los niveles y continentes. Para nosotros, fue recién a inicios del año 2009 cuando pudimos conocer sobre algunos de los pensamientos y conceptos del doctor Mora, cuando en una conferencia en Bilbao de la Fundación Nuevas Claves Educativas lo escuchamos hablar sobre cómo conocer el cerebro puede contribuir a enseñar mejor. Allí se sembró en nosotros y en nuestra comunidad la primera semilla que nos motivó a acompañarlo también en el primer Congreso Mundial de Neuroeducación en Lima en el año 2010. Es que allí, desde nuestra mirada Nobel en cuanto a la relación cerebro-enseñanza, pudimos comprender la pasión, el interés, dedicación, investigación, motivación al aprendizaje y compromiso del doctor Mora Teruel por contribuir a cambiar, innovar y mejorar la educación y la enseñanza, teniendo como base los conocimientos actuales sobre el cerebro y su funcionamiento. Sobradas son sus credenciales académicas que dan cuenta de su hacer y de su recorrido. Basta solo mencionar su formación como doctor en medicina por la Universidad de Granada, España, doctor en neurociencia por la Universidad de Oxford, Inglaterra, ex profesor del Departamento de Fisiología Molecular y Biofísica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, profesor honorífico de Fisiología Humana del Departamento de Fisiología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro desde el año 2009 de la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid. Además de su trabajo como investigador entre España y Estados Unidos, el doctor Francisco Mora tiene un amplio currículum como divulgador. Sus artículos, conferencias y especialmente sus numerosas publicaciones dan fe de una gran pasión: el cerebro y sus conexiones con la realidad. El reloj de la sabiduría, cómo funciona el cerebro, o enferman las mariposas del alma, consolidan su vocación por acercar al gran público los avances de la neurociencia. Sin embargo, debo decir que como educadores que nos enfrentamos a los nuevos desafíos en un contexto que nos interpela, una frase suya me movilizó de manera significativa. Fue él quien me hizo comprender desde la ciencia que la vocación por enseñar es mucho más que transmitir conocimiento. Me convocó y en ella a toda nuestra comunidad educativa desde la fuerza de su aclaración, aquella que recién nuestra rectora mencionaba y en la que él expresa: solo se puede aprender aquello que se ama, vinculando emociones al aprendizaje y no solo memoria, como lo ha sido durante tanto tiempo. ¿Qué nos dice Mora al respecto de ello? Los profesores excelentes han sido la brisa que ha movido la veleta cerebral, que ha reorientado o drásticamente cambiado el futuro profesional o personal de muchos alumnos. En general, los resultados de los exámenes puestos por estos profesores siempre han sido buenos, lo que por otra parte no es algo exclusivo de un profesor excelente. Pero no deja de ser significativo que en la variedad de disposición, motivación y talento de un grupo de estudiantes, sean estos profesores excelentes los que de un modo consistente consiguen que sus alumnos, globalmente considerados, obtengan resultados también excelentes. Se trata de profesores que rompen las reglas, nos dice el doctor, que escapan a las normas comúnmente establecidas en la enseñanza, tanto que incluso algunas veces son duramente criticados por aquellos puristas de la enseñanza. Estos profesores excelentes en sus clases, con independencia de la materia de que se trate, bien sea de humanidades, ciencia, abogacía o medicina, hablan en medio del discurso de sus materias de algún acontecimiento, sea social, político o personal, y siempre, claro está, con implicaciones para el desarrollo personal y emocional de los estudiantes, es decir, de asuntos que atraen la atención por su interés
y proximidad social. El doctor Mora nos muestra desde una perspectiva que incluso puede verse irreverente algunas conclusiones sobre características que adornan a estos profesores extraordinarios. Y él nos dice: los profesores extraordinarios poseen una comprensión intuitiva del aprendizaje humano. Destacan al conocer y preparar una materia que es aquello que podría ser atractivo el tema, haciéndolo curioso y transformando, como él dice, lo soso en algo interesante. Sin excepción, los profesores extraordinarios conocen en profundidad la materia que enseñan y están al día de esos conocimientos. Son gente que lee materias de campos muy distantes al suyo, lo que les permite abordar sus explicaciones desde visiones diferentes, aun cuando convergentes hacia el concepto o pieza de estudio de que se trate. Tratan de involucrar emocionalmente a los estudiantes durante la clase y provocar a veces con discusiones la clarificación de algunos aspectos complejos de la misma. Siempre muestran a los estudiantes su interés no solo porque aprendan y el éxito en sus exámenes, sino porque comprendan bien el significado de lo que se explica en clase, de modo que aún tratándose de una materia muy específica, repercuta en su vida y en su personalidad. Hacen ver a sus estudiantes que parte de su éxito como profesor está en el propio éxito del estudiante. Hacen participar al estudiante de lo que él enseña, de manera que el propio estudiante se sienta crítico, evaluador, capaz de mostrar que ha digerido lo que ha aprendido. Los grandes profesores, nos dice el doctor Mora, cuando explican una materia utilizan como ingrediente los nombres y algunas anécdotas de quienes descubrieron o contribuyeron a crear el conocimiento que se expone. Y aún también, si el mismo profesor ha investigado en esa materia, dando alguna visión de sus éxitos o sus fracasos, de sus alegrías y sus frustraciones durante el camino. Y finalmente, dice, los grandes profesores son aquellos que han investigado y conocen en profundidad de lo que hablan, rompen de pronto la clase y hablan abiertamente del sentido de la vida, de la cultura que nos cubre y protege, del respeto y el alcance de todo lo que nos rodea, del misterio siempre por resolver, de ese último significado de lo que existe. Termina su cita. La reivindicación implica confrontación, juicio crítico, incorporación de más información y evidencias. Requiere de un espíritu curioso, inquisitivo, tenaz y sin concesiones. Así se nos muestra el doctor Mora Teruel en sus seminarios y publicaciones, y así contribuye decididamente a la evolución educativa que nos ocupa y que hoy nos convoca. La invitación a resignificar nuestro rol docente ha sido realizada por el doctor Mora. Él dedica una gran producción al tema de la neuroeducación con una elevada calidad didáctica, destacando así su generosidad intelectual. La capacidad de trabajo del doctor Mora es prodigiosa. Conocer su obra permite dilucidar sobre la entrega a su profesión y su meticulosidad en la búsqueda de la perfección. El doctor Mora no concibe hacer algo mediocre. Él tiene el coraje de expresar con claridad sus pensamientos y descubrimientos y se expone al juicio crítico de sus colegas, permanentemente honrando la tradición científica. No rehúye al diálogo con los comunicadores sociales. Se hace cargo de difundir y afirmar que la neuroeducación es aún un campo que requiere seguir siendo recorrido, que presenta desafíos, que propone el riesgo de caer en lo que él mismo llama los neuromitos. Sin embargo, plantea el reconocimiento de que estamos ante un nuevo tiempo de reflexión en los que se están poniendo los pilares básicos de un edificio por construir, haciendo evolucionar la educación como práctica y como disciplina. El doctor Francisco Mora no es un seguidor. Él abreva de sus maestros, pero define su propio perfil,
con la convicción de los que trabajan con denuedo para experimentar y demostrar sus aseveraciones. Es en esta labor de extensión que la Universidad Siglo XXI pone especial énfasis al otorgar esta distinción, ya que el impacto global de la obra del Dr. Mora se reconoce como un impulso real en la innovación educativa. Por todo lo expuesto, señora Rectora de la Universidad Siglo XXI, le solicito invista al Dr. Francisco Mora Teruel con los atributos de Doctor Honoris Causa. Muchas gracias. A continuación, realizaremos la lectura del acta. Para esto, invitamos al magíster Pablo Rivarola, decano de Ciencias Humanas y Sociales, a leer el resumen de la resolución rectoral por la cual se designa al doctorando con la investidura de doctor honoris causa. Muchas gracias. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 1 del anexo de la resolución del Consejo Superior número 139/2005, el grado de doctor honoris causa constituye una distinción académica de máxima jerarquía que deberá ser otorgada por la universidad a relevantes personalidades intelectuales de prestigio internacional que se hubieran destacado por actuación ejemplar o por sus investigaciones o estudios. Que el doctor Francisco Mora Teruel es doctor en Medicina, doctor en Neurociencia, profesor honorífico de Fisiología Humana y miembro de la Real Academia Nacional de Medicina. Que es autor de más de 700 publicaciones que incluyen artículos científicos, capítulos de libros y comunicaciones científicas, entre otros. Que el profesor Mora ha impartido más de 1.500 conferencias y ha supervisado 42 tesis doctorales y de licenciatura. Desde el 2010 ha desarrollado una intensa labor nacional e internacional en la entronización de la neurociencia en la educación. Y según resolución del Consejo Superior de la Universidad Siglo XXI, número 2561/2017, la rectora de la Universidad Siglo XXI resuelve otorgar al doctor Francisco Mora Teruel el grado de doctor honoris causa en reconocimiento a su relevante labor académica, científica y social, disponiendo el diploma que lo acredite. Señoras y señores, a continuación procedemos a hacer entrega de los elementos simbólicos de esta distinción. Para esto le pedimos a la madrina, a la vicerrectora magíster Laura Rosso, a la rectora magíster María Belén Mendé, al decano magíster Pablo Rivarola y al futuro doctor honoris causa, que se ubiquen en el centro del escenario para hacer la entrega de los símbolos representativos. Y de esta manera, en manos de la rectora de la Universidad Siglo XXI, magíster María Belén Mendé, se hace entrega del diploma que acredita la distinción de doctor honoris causa y la copia del acta firmada. Asimismo, en manos de la madrina del doctorando, la vicerrectora magíster Laura Rosso, se hace entrega del solapín de oro. Cabe destacar que el solapín de oro es la máxima distinción institucional que otorga la Universidad Siglo XXI, integrando a quien lo porta a la comunidad educativa. El mismo es realizado en oro metal noble para realzar la distinción otorgada. Se lleva del lado del corazón, al igual que las condecoraciones, como sentido de identificación plena. Y por último, de manos del decano magíster Pablo Rivarola, recibe un busto de Domingo Faustino Sarmiento. Para esta casa de estudios, Sarmiento, Belgrano y San Martín fueron personas soñadoras, visionarias, apasionadas, líderes en los cuales esta universidad se inspira para crear una sociedad mejor de la mano de la educación. Posicionamos en una fotografía este importantísimo momento para la educación argentina y para la Universidad Siglo XXI con esta distinción de doctor honoris causa.
Muchísimas gracias. Francamente, me siento embargado. Y la verdad es que desde siempre he dicho que el agradecimiento es uno de los gestos humanos más hermosos. Y lo es porque unifica emocionalmente al que lo da con el que lo recibe. Y esto es exactamente lo que yo quisiera expresar. Bueno, de hecho, expreso evidentemente aquí mi sincero agradecimiento por esta distinción de doctor honoris causa que me honra profundamente. Y además, expresar mi satisfacción por pertenecer a esta universidad, de modo honorífico, por supuesto, pero de pertenecer a esta universidad de tanto prestigio, prestigio en el que avanza en una proyección internacional importante. Y les digo, finalmente, no tengan duda, llevaré el solapín como símbolo de esa pertenencia a la universidad con orgullo donde quiera que vaya. Así que muchas gracias. Excelentísima señora rectora de la universidad, cuerpo académico, miembros de la facultad. En esta presentación quisiera, primero, hablar muy brevemente de mi trayectoria científica, hacer algunas consideraciones sobre la cultura con énfasis en lo que yo entiendo en lo que estamos entrando, que es una nueva cultura, hablar del significado de la neuroeducación y tras ello, en el contexto o en este contexto, hablar de la emoción como sustrato básico de esa neuroeducación y también de la emoción como sustrato del propio funcionamiento del cerebro, lo cual le da absoluta sólida base. Y tras ello quisiera trazar unas pinceladas sobre la curiosidad, la atención y los procesos atencionales, base a la entrada de eso que llamamos aprender y memorizar y clasificado alcanzar el conocimiento. Y terminaré con algunas consideraciones muy breves acerca de los caminos y temas que yo pienso modestamente que pueden seguir siendo una parte importante o lo serán de la neuroeducación. Mis primeros estudios universitarios los realicé en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, esa bella ciudad en el sur de España de la que tan fácilmente uno se enamora. Y tras ello, en el Departamento de Fisiología de esa misma universidad, realicé mis estudios sobre una proteína plasmática, la ceruloplasmina, en pacientes de esquizofrenia, con los que obtuve el grado de doctor en medicina bajo la supervisión del profesor Carlos Osorio. Esto último fue posible gracias a que obtuve una plaza de médico interno en el Hospital Psiquiátrico Provincial de Granada. Y allí, en muchas largas tardes de casi cada día y a lo largo de casi 4 años, tuve la oportunidad de aprender y reflexionar mucho, en vivo y en directo, de la condición humana. Tema central que me ha preocupado constantemente y en muchos escritos expresado acerca de lo que somos, sentimos y hacemos. Y desde luego tomar conciencia, por primera vez, del papel de las emociones en el contexto de los procesos mentales. Quería ser neuropsiquiatra, pero pronto comprendí que los escasos conocimientos científicos que se tenían sobre las enfermedades mentales en el contexto del funcionamiento del cerebro iba a tropezarme muy pronto también con una enorme frustración. Y fue entonces que tomé la decisión de comenzar un nuevo periplo en la experimentación en animales, que prácticamente ha constituido una parte muy importante de mi vida,
Primero en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Sevilla, con el profesor Mir, y luego en la Universidad Autónoma de Madrid, con el profesor Rodríguez Delgado. Precisamente es la emoción en relación a los sustratos neuronales del aprendizaje y la memoria lo que fue el tema que durante muchos años, bastantes diría yo, he venido estudiando en primates. Estudios que comencé en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, que acabo de mencionar, y que luego continué en el Departamento de Psicología Experimental, Neurociencia, en la Universidad de Oxford, esta vez junto con el profesor Edmund Rawls. Y estos estudios constituyeron después lo que fue mi tesis doctoral en esta Universidad de Oxford. De hecho, y quiero que me lo permitan, es muy breve, todavía recuerdo fresco el entusiasmo que realicé mis primeros estudios, mis primeros trabajos en el mono rhesus, despierto, actuante, desarrollando una conducta mientras realizábamos el registro de una sola neurona en una banda que era la parte dorsal del hipotálamo lateral y sustancia innominata, y que desde luego nos permitió entender de alguna manera esos principios referidos a lo que es el placer y lo que es el dolor, o lo que es la recompensa y la aversión, cuando el animal discriminó perfectamente entre una conducta y otra, y eso se expresó en la tasa de disparo de la neurona. Permítanme decirles, señores, que estos estudios, dichos así muy pronto, realmente fueron estudios técnicamente muy avanzados. Si se piensa que estamos hablando del registro de una neurona muchas horas mantenida en un animal realizando una conducta, y eso desde luego en ese sentido lo era, pues estamos hablando de la segunda mitad de los años 70. Y también, permítanme, y en esto ya no apunto más de especificidades, también recuerdo de aquellos tiempos, por su especial significado en mí personal y en la proyección que tuvo para entender muchas cosas del cerebro, los estudios de la corteza prefrontal, mostrando por primera vez en la literatura científica tanto del neurotransmisor mientras, estoy hablando de microdiálisis, mientras ejecutaba una conducta operacional, como también la función inhibitoria contrastada ya en todas las publicaciones del mundo de este neurotransmisor en esa misma área del cerebro. Estos estudios se siguieron de muchos otros realizados en las universidades de Purdue, en Indiana, y Carolina del Norte, en Estados Unidos, y esta vez con gran título expreso en colaboración con el profesor Robert Myers, y particularmente en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Iowa, que ha sido mencionada aquí, con mi colega y gran amigo, el profesor Carl Gisolfi, también en Estados Unidos. Departamento en el que, como adjunct professor, he mantenido una colaboración de muchos años, tanto en investigación como en docencia. Y paralelo a ello, y no menciono más, muchos avatares científicos y muchos temas también de investigación, convergentes todos o casi todos ellos, acerca de las bases neurobiológicas de la emoción, principalmente en mi laboratorio, ya en España, primero en el Departamento de Fisiología de Granada y después en el que ya constituyó la producción más intensa de la Universidad Complutense de Madrid. Tiempos, estos últimos hermosos, en los que he colaborado y se han formado conmigo tantos y tan buenos investigadores y docentes, como son, por ejemplo, los profesores Vives, Ferrer, Peinado, Cobo, Segovia, Del Arco y tantos otros. Y ya, como ha sido mencionado aquí por la ilustrísima señora vicerrectora, en los últimos años mi interés se ha centrado por ver, sentir, experimentar la gran necesidad de proyectar la visión definitiva, diríamoslo así, en cuanto a la entronización en la ciencia de la educación. Y esto es lo que me ha llevado a bucear en estos temas. Señores, estamos entrando en una nueva cultura
que refiere al anclaje de las humanidades en las ciencias y particularmente en la neurociencia. Y esto nos lleva a una nueva forma de pensar, que es basado en el método científico, utilizar cada vez más lo que es el pensamiento analítico, lo que es el pensamiento crítico y por supuesto el pensamiento creativo. Nueva cultura en la que la educación constituirá el pivote central de una sociedad. Porque, señores, el ser humano es lo que la educación hace de él. Por eso la educación, y una cada vez más y mejor educación, es siempre el mejor instrumento para alcanzar un mejor ser humano. Más respetuoso hacia los demás, reflejo de sí mismo, no costaría tanto entenderlo bien. Más libre, con más conocimiento, porque el conocimiento del hombre y del mundo es lo que proporciona mayor libertad. Y permítanme decirlo, la libertad ya no es matar ni luchar por, más allá de lo que en los países como los nuestros significa utilizar el conocimiento como un martillo para romper las cadenas de la ignorancia. Ese es el paso más sólido que se puede dar. Y sin duda que todo esto no es nuevo, ya cualquiera de ustedes me diría, esto ya se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Efectivamente, desde finales del 18 ya fue puesto sobre la mesa filosófica de los germanos, de Alemania. Sale siempre el nombre de Immanuel Kant. Pero es ahora cuando definitivamente lo que acabo de decir encuentra solidez, encuentra más allá de pensar sin lo que es la robustez de encontrar sólido un anclaje, que podamos opinar menos y discutir menos sobre los principios básicos que sustentan lo que digo. Y todo esto refiere, lógicamente, a extraer los conocimientos de cómo funciona el cerebro. Y decir que esta aproximación va más allá de lo que realmente se puede enseñar a un niño en la familia, o después en el colegio, o después en las universidades. La realidad de todo ello es que fundamentalmente es lo que obtenemos de la cultura en que vivimos, ese día a día, viviendo con todo aquello que nos rodea. Y es que desde hace unos 10.000 años que nuestro cerebro en su anatomía, y nos lo enseña la neuropaleontología fundamentalmente, apenas ha cambiado. Como tampoco ha cambiado el genoma. Y tampoco, posiblemente, o sí mucho, el epigenoma. Pero lo que definitivamente se ha cambiado ha sido el ambioma, lo que nos rodea, lo que impone todo lo que somos de una manera definitiva. Y esto es lo que, en un inciso, me gustaría decir que nos permitiría entender que un niño de la antigua Roma de hace no más allá de 2.500 años, sino también incluso un niño del Paleolítico superior en los últimos años, nacido en nuestro entorno y trasladado a nuestros colegios, ahora un maestro encontraría enormes dificultades en poder discriminarlo de nuestros hijos. Eso es lo que hace la educación y la cultura más allá de los genes. Y lo que desde luego no ha cambiado, y le pongo énfasis, y se ha sido también mencionado aquí, es desde esa antigua Roma, desde esos hace 2.500 años, y sobre todo su esencia es el papel del docente, el papel del enseñante. Pues es claro que el papel central de en la educación, el docente juega un papel trascendente, un papel que ser buen docente requiere poca cosa, pero que contiene tanto de contenido. Uno, amar lo que se enseña. Dos, conocer en profundidad lo que se enseña. Tres, ser capaz de abrir los ojos de aquellos que aprenden.
Hoy venimos hablando de neuroeducación y lo hacemos en el contexto de esta nueva cultura en la que ya se habla con solidez de neurofilosofía, de neuroética, de neuroeconomía, la ciencia de las decisiones y de neuroestética. Ahora comenzamos a hablar de neuroeducación, que es una nueva educación basada en el funcionamiento de cómo el cerebro. Y esto es lo que no solo en el contexto del funcionamiento del cerebro, es decir, de la neurociencia, sino de la mano de la psicología y desde luego también de la medicina. Y luego mínimamente veremos por qué. Al fin y a la proste, señores, todo lo que somos, y en esto se justifica, todo lo que somos, todo lo que sentimos, pensamos, hacemos, es producto del funcionamiento del cerebro, aun cuando no solo de él. Hoy sabemos bien que el cerebro por sí solo, desanclado del resto de los órganos del cuerpo, no funciona. El funcionamiento viene modulado constantemente por las sustancias que se liberan en cada órgano de nuestro cuerpo, sea el hígado, el riñón o el estómago, que liberadas al torrente circulatorio cruzan la barrera hematoencefálica, llegan al cerebro y modula su función. Por eso somos tan dependientes de tantísimas cosas, porque efectivamente es así. Sobre todo modulan el cerebro emocional, modulan el cerebro límbico. Aun cuando tampoco es eso lo que crea la verdadera individualidad única del ser humano. Lo que finalmente lo integra es, una vez conformada la unidad del cuerpo, es la interacción con lo que nos rodea, lo que yo llamo en mi diccionario el ambioma, de ambiens ambientis, todo lo que determina, y es fundamentalmente la esencia de la educación. Esto es lo que integra al individuo humano. Tan trascendente veo yo lo que estoy tratando de expresar aquí, que me permito decir que educar sin saber cómo funciona el cerebro en un futuro más bien inmediato será algo así como, sin saber cómo funciona el cerebro, será algo así como intentar diseñar un guante sin saber ni haber visto nunca una mano. Pero también ha sido nombrado aquí que la neuroeducación, no vengamos a que efectivamente se me llame para que de inmediato pongamos regladamente cómo lo podemos instrumentar en el colegio. No estamos a ese nivel todavía. Es un andar el camino, es un construir paciente, sólido, para que no entren falsas verdades acerca de este nuevo camino que queremos comenzar. Hay gente que todavía dice que no haría ni siquiera falta hablar de neurociencia o neuroeducación en el colegio hoy. Gente importante en la educación en el mundo. Yo sostengo, por el contrario, que sí, que es este el momento, aun cuando solo fuese para ya hacer lo que algunos estamos haciendo, erradicar las falsas verdades, erradicar los neuromitos que ya entran en el colegio y no lo enseñan todo bien. Miren ustedes, es sólido hoy, hablar en relación a la neuroeducación de los códigos cerebrales, lo que traemos genéticamente programado a lo largo de ese proceso tan largo de 3.000 millones de años que es la evolución. Es decir, entender que hay códigos que a distintas edades a lo largo del proceso de desarrollo evolutivo del ser humano se expresan diferentemente y que eso juega un valor importante en muchos aspectos que no voy a elucidar, solo porque los voy a mencionar después, destacar la importancia de eso cuando eduquemos en lo que es trascendente en nuestras sociedades. Los valores y las normas de los que tanto adolecemos, de lo que tan precarios somos, y así nos va. Y esa es una dimensión importante, mucho. 2, hablamos de los periodos críticos que yo personalmente le llamo ventanas plásticas, que son periodos del desarrollo donde se puede enseñar ciertas cosas mejor que en ningún otro periodo. Y les llamo plásticos porque es del griego, plastikon, la capacidad de que cambia
el tiempo de esa ventana crítica que lo es, que no lo hace fijo dependiendo de muchísimos factores, que no es el caso enumerar aquí. Pero sí, desde luego, el tema del que me siento enamorado, de lo mucho que empezamos a saber, que es el tema apasionante de la diferencia entre el lenguaje y la lectura. Señores, la lectura es la creación humana más genuina. Lo hemos inventado hace 5.000 o 6.000 años. Y para eso hemos tenido que re-rotular el cerebro humano para cambiar funciones que venían por las nuevas que hemos impuesto con la lectura. Y es que esta lectura, lo acabo de decir, 5.000 o 6.000 años detrás, pero complementada con los conocimientos que tenemos de cuando apareció el lenguaje, hace 1.800.000 años con el Homo habilis. Y esto es francamente hoy, lo digo yo a ustedes porque algo sé de ello, una de las historias más apasionantes, quizá más que una buena, o por lo menos yo lo digo así, una buena novela. El otro punto es la plasticidad cerebral. Cómo nuestro cerebro cambia como efecto del aprendizaje y la memoria en la física, en la química, en la anatomía, en la fisiología y lo que expresamos en los procesos mentales y la conducta. Nuestro cerebro cambia, eso es la cultura, eso es lo que ocurre en el cerebro. Si me lo permiten, aunque sea algo mecanicista, aprender y memorizar es cambiar el cableado físico del cerebro, el de las conexiones de las neuronas. Y les dije que se lo mencionaría, la cuestión de los valores y las normas. Para mí es un tema importante, trascendente. Y empezamos a saber, por un lado, que los valores primarios y, desde luego, las normas que los instrumentan y los hacen respetar, se pueden enseñar ya desde los 3 a los 7 años, como son la puntualidad, la responsabilidad y el cumplimiento de compromisos, el respeto a los tiempos y los espacios de los demás, la autosuficiencia tan importante, ser capaz de hacer cosas por ti mismo y no ser esclavo de los demás que te tengan que enseñar. Ahí está el punto clave del esfuerzo que puede instrumentar un buen colegio. El autocontrol o la impulsividad, el dominio emocional del lenguaje, la educación cívica, la convivencia y la ética y sus principios más básicos con el lenguaje más adecuado. Sin duda, yo creo que están todos ustedes de acuerdo conmigo, todos estos son principios básicos conducentes a la construcción de la individualidad. Y todo ello seguido, sin duda alguna, que sé que lo tienen en la cabeza pensando, de los valores que pudiéramos llamar más clásicos, que deben ser un continuum, desde los 6-7 años hasta los 18, o quienes hayamos tenido el privilegio de una buena, grande y hermosa universidad, hasta posiblemente los 20 y 21. Y me refiero a los valores como la libertad, la dignidad, la igualdad, la justicia, la verdad, la belleza, la felicidad, y no sigo, tantos otros. Sostengo que es en la emoción en donde residen los fundamentos de una buena enseñanza. Pues aquí se ha dicho, solo se puede aprender bien aquello que se ama, refiriéndome, claro es, a lo que se aprende y se memoriza en los colegios, que son abstractos, que son conceptos y que son ideas. Se puede aprender, por supuesto, con el dolor en la selva. Pero los sistemas de recompensa, los del placer, es la base fundamental para aprender abstractos, conceptos, ideas. Y ese aprender es lo que nos puede llevar a la creación del pensamiento nuevo. Algo que rompe cuando lo miras o lo veas y estás encendido, rompe la monotonía. Lo que te dice algo, aquello que siempre resulta interesante. Eso pone la maquinaria del aprendizaje y la memoria en funcionamiento. Eso es lo que, incidiendo en ello, lo clasifico y permite conocer y distinguir la base de ese conocimiento. Por esto, los procesos emocionales, cerebrales y mentales son de una trascendencia para la educación importante. Miren ustedes, la emoción no es algo inventado.
¿qué les voy a contar a ustedes? La emoción ha nacido en nosotros como mamíferos hace 200 millones de nada. Ahí es nada, y lo repito y reitero, 200 millones de años, cuando nuestra especie prácticamente no es más allá de 100.000 años. ¿Eso qué fundamenta? La raíz profunda que últimamente se ha venido a trazar en 450 millones de años en invertebrados. Somos fundamentalmente seres emocionales y un poquito racionales. Por eso me permito un segundo más. ¿Qué es propiamente la emoción? Permítanme que me lo pregunte a mí mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de emoción? Señores, yo sostengo que la emoción es la energía que mueve el mundo vivo. Interactuamos con el mundo cuando vemos el significado que tiene, y eso es la emoción. Y lo hacemos inconscientemente. Todo lo que hable de emoción son procesos inconscientes. La emoción es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos hace luchar, huir, agazaparnos, es lo que además permite la comunicación más sólida en los procesos de aprendizaje y memoria. Y desde luego en un minuto quisiera mencionarlo más allá. Es el ingrediente básico de los propios procesos cognitivos. De hecho, hoy se piensa que sin emoción no hay procesos mentales ensamblados y coherentes. No hay, sin emoción, toma de decisiones acertadas. No hay memoria sólida. La consolidación de la memoria no se realiza sin ella. Y desde luego no hay sentimientos. Porque el sentimiento es la conciencia de una emoción. Saber que estoy emocionado. Ningún animal siente miedo. Solo el ser humano. Porque el ser humano, cualquier animal, actúa en los procesos de miedo inconscientemente. Solo el ser humano sabe de su miedo y le da un plus de supervivencia. Se discute algo en los antropoides, pero no desde luego en la esencia de lo que son por lo menos los sentimientos que embargan, los sentimientos sublimes, los sentimientos que se experimentan ante la belleza. Belleza que no existe en el mundo. La belleza la crea el ser humano. Somos creadores de belleza. Somos los que transformamos el mundo y todavía no para mucho bien. En cualquier caso, eso es solamente, reitero, humano, porque solo esos sentimientos tan sublimes, como por ejemplo los que se experimentan al escuchar la coral de la 9ª Sinfonía de Beethoven, o cuando se contempla el David o el Moisés de Miguel Ángel. En definitiva, señores, sentimos y conocemos a través de las gafas emocionales de nuestro cerebro. Y esto se fundamenta en el funcionamiento del cerebro. Y es que empezamos a conocer que casi todas nuestras funciones cerebrales vienen embebidas de la información emocional de nuestro cerebro. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se toca, lo que se huele, lo que se gusta, después de ser construido por las áreas sensoriales y polisensoriales de la corteza cerebral, esa información entra al cerebro emocional o sistema límbico, en donde donde adquiere el colorido emocional, el significado de qué, de bueno o de malo. Adquiere lo que es interesante, lo que tiene valor, lo que es recompensante o aversivo. Es el significado que, insisto, nos interacciona al mundo. Y es después, perdónenme, que esta información con significado emocional pasa a lo que todo el mundo normalmente adscribe a emoción, que es ante una amenaza el agazapamiento, la lucha o la huida. La emoción y su información llega hasta las áreas motoras, donde un acto motor que puede ser cibernético aparentemente, robótico, mecánico, como es coger este vaso de agua, lo puede hacer un robot, sí, pero desprovisto de lo que tengo yo, que es
el sentido emocional como significado de lo que hago. Eso, inconscientemente, ya lo hace mi cerebro. Y fundamentalmente a las áreas de asociación de la corteza cerebral. La información emocional llega a las áreas donde se construyen las ideas, los conceptos, donde se construyen los abstractos. Lo que usted piensa, que son constructos de ideas hiladas para hacer el pensamiento, ya tienen un colorido emocional. Por eso, de alguna manera, yo siempre he dicho que no hay pensamiento sin el fuego emocional que lo alimenta. Pues ya las ideas tienen un significado que permítanme decírselo. Cada uno de nosotros, cada uno de los 8.000 millones de seres humanos que pueblan la Tierra, el significado emocional es de cada uno diferente. Por eso yo digo que cuando un ser humano muere, muere todo un universo nunca repetido. En definitiva, señores, no hay razón sin emoción. Y esto me lleva a hablarles, si ustedes me lo siguen permitiendo, de atención, de curiosidad y de los procesos atencionales, que es, de nuevo, aplicar neurociencia, psicología cognitiva en el contexto de los ingredientes de la emoción y el aprendizaje y la memoria. Dos pinceladas. ¿Qué es la curiosidad y su valor en el aprendizaje y la memoria? Algo que arranca de la pura observación. Somos todos seres curiosos, desde niños hasta la muerte. Estamos siempre oteando el horizonte para ver qué hay diferente o reaccionar ante estímulos que rompen la monotonía y nos hacen despertar. Precisamente yo quiero creer que a nadie habría que pedirle atención en esta sala si de pronto por detrás de mí aparece una jirafa y se da un paseíto por la sala. Habría que decirle a alguien, mira, una jirafa, préstale atención. No, los mecanismos, redes neuronales que codifican para la curiosidad ya se ponen espontáneamente en marcha y que son a su vez los que automáticamente abren las ventanas de la atención. Y usted le presta atención inconscientemente porque ha roto la monotonía. Por eso yo les digo, y me pateo muchos colegios con ánimo de ayudar, y les digo a veces a los maestros, maestros, no le digáis ya más veces a Pedrito o lo castiguéis porque no presta atención. Maestros, convirtámonos todos en jirafas cuando enseñemos algo, haciéndolo curioso. Miren ustedes, la curiosidad llega y últimamente, y esto es lo último ya en ese sentido de la curiosidad, a lo que dijo el gran neurocientífico, premio Nobel, padre de la neurociencia británico, Oxford, Charles Sherrington, que llamó a la curiosidad que te lleva a investigar lo nuevo y diferente en la ciencia, le llamó la curiosidad sagrada, la excelsa curiosidad, la que nos lleva a hacernos mejor, a seguir un futuro que de alguna manera transforme lo que fuimos, lo que somos, en lo que seremos. Y es la esencia, esa curiosidad, de esa unidad institucional que vertebra lo diverso del conocimiento y que todos conocemos con la palabra de universidad. Y ya les digo, la atención, de nuevo, es lo que como registro nos permite el poder estudiar, pero tanto en la curiosidad como en la atención no existen como procesos únicos del cerebro. Hay muchos tipos de curiosidades. Ese es el gran problema de la neurociencia o de la ciencia en general. A medida que buceamos en el conocimiento, cada cosa que abrimos nos damos cuenta que hay 100. Y cada una de esas 100 abiertas nos da otras 100. Y ese es el gran conundrum, el desafío del conocimiento en la ciencia. Hoy hablamos de la curiosidad, hablamos ya de la atención, en el sentido de que buscamos una atención
de los 6 tipos que ya tenemos, que sea la ejecutiva, la que nos permite descifrar los problemas de cuando estudiamos algo, y también de la atención virtual creativa, y de la que empiezo a tener algún problema y quiero mencionarlo, la digital, la de Internet. Y salto a lo que realmente yo entiendo es algo ya más directo y de entendimiento para poderse aplicar en directo. Me refiero a lo que venimos conociendo como tiempos atencionales, que refieren a optimizar el tiempo de una clase, de una práctica o de cualquier otra enseñanza para que podamos entender que se focaliza esa atención completamente y en el tiempo que tiene el máximo de eficiencia y rendimiento mental. Yo alguna vez he dicho que más valen 50 clases de 10 minutos que 10 clases de 50 minutos. Y esto, dicho así, es para que de alguna manera abramos los ojos y entendamos que a lo que me quiero referir es que particularmente, pongámoslo claro, a la universidad, donde se enseña desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con clases de 50 minutos, espaciadas solo de 10 minutos entre clase y clase. Los niños, las niñas que están en la universidad, cuando llegan y pasan mucho tiempo, efectivamente ponen los ojos que los ves a todos muy atentos y con ojos abiertos, como los de los cocodrilos. Pero estén ustedes seguros que al cabo de la mañana muchos de ellos ya tienen los ojos abiertos, pero la cabeza la tienen en otra parte, eso está claro. Y hoy sabemos que si se interrumpe una clase cambiando la temática solo 2 minutos, el recomponer de nuevo el tema después de un inciso de 2 minutos hace que se cometan muchos menos errores atencionales. Y eso habrá que aplicarlo. No hay más que ir y recordar lo que son los MOOC, los Massive Open Online Courses, que duran 10 minutos, 15 minutos y los dictan las universidades más prestigiosas. En cualquier caso, determinar los tiempos atencionales pienso que será de una eficiencia en el aprendizaje y la memoria muy importante. Y hoy empezamos a saber, ya lo sabíamos, que la atención de un niño o a las diferentes edades del niño es distinto a la atención o tiempo atencional del viejo. Ya hay estudios que lo contrastan muy bien. Por supuesto que también son diferentes entre el viejo, el niño y el adulto. Y eso es mucho y cada vez más importante. Estos cambios, digamos, tiempos atencionales en función a la edad son muy dependientes de muchos factores. La curiosidad del tema, el entrenamiento previo, el periodo de desarrollo. No los voy a enumerar todos, pero todo eso es entrar en esa nueva dinámica de hacer más eficiente lo que enseñamos. Y hoy, sobre el plano teórico, empezamos a creer que en la universidad enseñar en medicina posiblemente se requiera tiempos atencionales diferentes a los que se pueden requerir para derecho, para bellas artes, para ingeniería. Y finalmente, en este contexto, los tiempos rápidos de Internet. Señores, empezamos a tener problemas en los niños con Internet. Navegar por Internet requiere tiempos rápidos. Prestar atención ejecutiva requiere tiempos lentos. Y esto está interfiriendo, tanto que ya hay trabajos mostrándonos que una atención ejecutiva se disminuye en niños que, por desgracia, por contextos familiares, tienen libertad para navegar por Internet 2, 3, 4 y 5 horas todos los días y, como digo, tienen una capacidad de atención ejecutiva para el estudio disminuida. No obtienen más errores en la capacidad de tomar decisiones acertadas. Hay un aumento de su impulsividad y, desde luego, con las redes sociales, una menor capacidad empática al construir seres humanos que no son tales y que, lógicamente, son enormemente sesgados y no tienen nada que ver con la realidad.
Pero el mismo núcleo de la neuroeducación también incluye temas, Cerebre Bellà, como los ritmos circadianos. Ritmos circadianos de circa, diem, eso, vigilia, sueño o noche, día, de trascendencia en el colegio y en los niños en cuanto al rendimiento mental. Conocer muy bien entre niños lechuza o niños alondras, los que despiertan temprano, despiertan más tarde. Ajustar esas relaciones es muy importante. O descalificar los neuromitos o las falsas verdades, falsos conceptos erróneos. Se conocen ya más de 54, solamente el universal, tan gordo que hasta los maestros en un 50%, en un estudio de 50 países, se ha visto que el 50% tiene y padece de ese neuromito, el de que solo se utiliza el 10% del funcionamiento del cerebro. Y desde luego, la neuroarquitectura. Miren ustedes, hasta ahora la arquitectura era eso, seguridad, funcionalidad, estética. Ya no. Ahora lo que se quiere incorporar es de la mano del neurocientífico. ¿Qué puede el arquitecto aprender? Que el estudiante se sienta bien dentro de esa arquitectura que es el colegio. Y hoy tenemos trabajos que nos muestran qué es lo que hace que pueda hacerse bien y resultados de un mayor rendimiento de esos niños en ese contexto. Eso es la neuroeducación. Y una palabra sobre las lenguas, acerca del valor que tienen. Las lenguas, no podemos olvidar que el lenguaje, y en cualquier idioma, tiene un colorido emocional diferente. Por eso cada cultura crea su propio idioma. De ahí, ustedes lo han oído todos, de traditore. La traducción siempre hace un daño, es un traidor. No tanto al concepto, a la base de lo que significa la idea, como lo que realmente hace el entendimiento de ese concepto, que es el colorido emocional, su significado. Y eso, por eso digo que cada idioma construye su nueva cultura. Y eso ya es mucho, pero lo importante es como un nuevo idioma construye, aumenta la conexión sináptica de las neuronas. Es decir, es una riqueza cerebral. La adquisición de una nueva lengua es, junto con los nuevos estilos de vida ya contrastados, como es la restricción calórica y el ejercicio físico aeróbico, es un aumento de la reserva cognitiva, de un valor extraordinario para la salud y para el freno de muchas enfermedades neurodegenerativas a lo largo de todo el arco vital humano. Y finalmente, las intervenciones tempranas. Señores, el 23% de los niños de un colegio se estima, según algunas estadísticas, que padece algún problema, sea la dislexia común, sea la discalculia, el autismo, la hiperactividad o la atención dispersa, o el síndrome que yo llamo de lo que es el apagón emocional o las lesiones cerebrales sutiles. El poder diagnosticarlas temprano, hoy sabemos de muchos de estos casos, que si se diagnostica temprano, no hay, como es por ejemplo el de la hiperactividad o la propia dislexia, que utilizar medicación, que seguimos sin saber bien cómo funciona y qué está haciendo en un cerebro de un niño. Si tenemos los instrumentos psicológicos para poder modificarlos como los empezamos a tener, eso es muy importante, el gran problema que tienen los niños superdotados. Un apunte, lo que es la enseñanza que se avecina con una nueva neuroeducación, ya no en lo que clásicamente hemos hablado que son los niños, sino en los viejos. Nos adentramos en un mundo en donde ese periodo se va alargando y alargando y alargando, que como no nos sentemos a estudiarlo muy bien y fundamentalmente hagamos con una educación nueva la transformación de ese periodo de la vida, vamos a tener problemas muy serios. Y finalmente la propuesta, que como toda propuesta nueva ha sido debatida, la del neuroeducador. Señores, y como señalan algunas estadísticas recientes, el 65% de las nuevas profesiones en las que encontrarán los niños de ahora, los que nacen ahora y en el futuro, serán completamente nuevas, como yo he propuesto. Creo que el neuroeducador será una parte esencial del colegio, será una nueva profesión. En definitiva, y ya termino,
Neuroeducación es lo que he dicho al principio, colocar en un nuevo marco, de una nueva cultura, lo que se nos avecina. Sin duda que será un camino lleno de equívocos y rectificaciones constantes, pero también posiblemente, o yo así lo creo, un camino nuevo que nos lleve hacia una más sólida concepción tanto de la instrucción como de la educación. Señora rectora, autoridades, señoras, señores, amigos todos. Como señalé al principio de este acto, y me hace sentir bien repetirlo, llevaré con honor este título de doctor honoris causa que me han concedido. De corazón, muchas gracias. En nombre de la Universidad Siglo XXI, le agradecemos a nuestro honorando, doctor Francisco Mora Teruel, doctor honoris causa de la Universidad Siglo XXI, que nos ha dejado esta enriquecedora conferencia magistral. El aplauso.